Bien, ¿están observando la diapositiva? Sí. Aló, aló. El mío está blanco todavía, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Chispas, Ingeniero, no se logra visualizar. se logra. Este problema siempre persiste, hay veces. Ahora están visualizando. Aló, aló. Ingeniero, sigue ingeniero. igual que hace rato. ¿Cómo? No se ve, Sigue igual. ingeniero. No se ve, ingeniero. ¿No se ve la diapositiva? ¿No se ve? No, no, ingeniero. No, no, ingeniero. Solo está blanco Chispas. en Chispas, ¿qué ha pasado? Ahora se visualiza. No, Todavía ingeniero. no, ingeniero. Chispas, ¿qué ha pasado? A ver, ahora se visualiza. Ahora sí. Ya, listo. Bien. A ver, el día de ayer vieron el video y en el video ustedes han podido visualizar estas, bueno, el expositor decía, por ejemplo, ¿no? Aquí que este peine de Barton que utilizaba él era de 14 centímetros, ¿no? Entonces, estoy hablando, quisiera que visualicen la diapositiva, o sea, lo que está al lado derecho, donde dice la longitud y la profundidad de la rugosidad, ¿no? Entonces, ayer el expositor tenía un peine de 14 centímetros. Entonces, en el eje de las
abscisas, o sea, de X, lo ubica en 14, aquí, 14 centímetros. Y tenía de profundidad 3 milímetros, ¿no? Si recuerdan, dijo, bueno, vamos a aproximarlo a 3. Entonces, en este ábaco que está al lado derecho, entonces levantamos de 14 una perpendicular y 14 y 3 y lo intersectamos con el 3. Aquí, 3 milímetros de profundidad, ¿no? 3 milímetros de profundidad. Entonces levantan 14 con 3 y luego donde se produzca la intersección, entonces seguimos esta línea de 3 con 14 y seguimos aquí la línea del ábaco y va a intersectar con 6, ¿no? Y 6 es lo que corresponde, ¿qué cosa? Al JRC. Al JRC. A ver. Aquí, al JRC 6. Entonces, 6, aquí está 6 y 8, el JRC 6 y 8. ¿Y cuánto le corresponde? Le corresponde 4. Le corresponde 4. Y si vemos ahora en el RMR, si vemos ahora 4, entonces en la escala del aquí, ¿no? Aquí respecto a la rugosidad, no hay 4, sino más bien hay 5, ¿no? Entonces le corresponde, el puntaje es de 5, ¿no? Cuando es rugosa. La rugosidad, entonces, aquí se para 5, rugosa. ¿Ya? Rugosa, entonces le corresponde un puntaje de 5 en el RMR. Puntaje es rugosa y le corresponde 5. ¿Ya? Ese es cuando se utiliza el ábaco, ábaco, ¿no? Están visualizando, ¿no? Aló. Ingeniero, sí. Sí, ¿no? Entonces aquí, punto 14, 3 milímetros, se intersectan, el punto de intersección de 3 milímetros, porque en el eje de las ordenadas O de Y está aquí
la profundidad de la rugosidad en las ordenadas, o lo que es Y. Y en las abscisas es la longitud del peine. Ayer tenía una longitud de 14, o sea, 0.14, ahí más o menos, ¿no? 0, o sea, un poco más, poquito menos de la mitad, 14 y 3. Lo levantan con 3 aquí más o menos y lo proyectan con esta línea y da un 8. De 8 a 10 es el JRC. Aquí está el JRC. Está saliendo con 8. ¿Y qué corresponde? ¿Con qué puntaje? Con 5. Puntaje con 5. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hacer estos dos ejercicios. A ver, pongan aquí lo siguiente. A ver, observan aquí la diapositiva, dice, en la siguiente, anoten en su cuaderno, ¿ya? Pongan lo siguiente. En la siguiente tabla geomecánica del Q de Barton, se detallan los valores de los parámetros. Están leyendo, ¿no? La diapositiva. Aló, aló. Ingeniero. Sí, ¿no? Dice, en la siguiente tabla geomecánica del Q de Barton se detallan los valores de los parámetros que se aplican para determinar el tipo de sostenimiento que debemos aplicar al macizo rocoso donde vamos a abrir una labor, donde vamos a abrir una labor. Ya, a ver. Dice, ¿cuáles son los datos que se ha tomado en el campo? Bueno, aquí el RQD en el campo, ya sabe que se puede tomar en el campo o también se puede tomar en el laboratorio, ¿no? Total que el problema dice, ¿no? El RQD ha salido 70%. 70%. El número de discontinuidades es de 3 familias de diaclasas. 3 familias de diaclasas. El número de rugosidad, el número de rugosidad es de, ¿cómo se presentan estas rugosidades? En forma discontinua. Forma discontinua. Discontinua. La
alteración, dice, las alteraciones son con ¿qué? Presentan alteraciones arcillosas. El número del agua subterránea, dice afluencia media con lavado. Y el factor de reducción de esfuerzos, es decir, el SRF, dice terreno en bloques muy fracturados. Entonces, a ver, ¿cuánto da para el JN? ¿Cuánto da para el JN? A ver qué dicen. ¿Qué puntaje le damos? Vamos aquí, ¿no? A esas tablas que ayer vimos. Aquí. Dice, el RQD está dando en 70. Entonces, ¿qué calidad tiene para el RQD? Están viendo la diapositiva. Aquí tengo yo el número 137. ¿Sí? Ingeniero, Sí, ingeniero. Sí, Ingeniero, sería de 9 para el JN. exactamente. Sí. Tienen que avisarme, no se va a quedar congelado, por eso que les aviso el título de la diapositiva o el número. Entonces estoy con la 137. Entonces, da 70. Entonces, está en la categoría C. ¿Qué le corresponde? Le corresponde media. Ahora, el JN. El 3 familias. JN, De 3 familias de diaclasas. Entonces le corresponde 9. 9. Ahora, para el JR, ¿cuál es la descripción para el JR? ¿Cuánto de puntaje? 4, ingeniero. Efectivamente, 4. Dice que sus diaclasas son discontinuas. Entonces, le corresponde 4. Ahora para el JA. Para el JA, ¿cuánto le corresponde? Para el JA, ¿cuánto le corresponde? 4 también, ingeniero. 4 también, ¿no? Porque dice que 4 tiene alteraciones arcillosas. tiene Sí, 4, ingeniero. recubrimiento de arcillas blandas o de baja fricción. Por ejemplo, caolines o micas. Ahí puede ser, ¿no? Estos rellenos pueden ser de clorita, talco, yeso, grafito y pequeñas cantidades de
arcillas expansivas. A ver, esto quiero que interpreten bien. ¿Por qué dice pequeñas arcillas, pequeñas cantidades de arcillas expansivas? ¿Por qué la arcilla tiene esto? A ver, anótenlo bien, 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 ¿ya? En su cuaderno, como ustedes están haciendo su cuaderno, ¿por qué dice ahí arcillas expansivas? Miren, esto lo que les voy a decir es muy importante. De repente ustedes ya lo han estudiado en el curso de mecánica de suelos, ¿no? Mire, si estas, a ver, imaginariamente, estas arcillas, ¿no? Por ejemplo, como el caolín, ya les he explicado, ¿no? Las arcillas tienen 3 grupos: los caolines, las hilitas y las monmorillonitas. M-O-M. Monmorillonitas. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la arcilla? La arcilla, ustedes como futuros ingenieros civiles, la arcilla tiene el siguiente problema en obras civiles, lo que se conoce como el cambio volumétrico, Ya, esto anótenlo, cambio volumétrico. ¿Por qué se dice que la arcilla tiene cambio volumétrico? ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, cambio volumétrico. Es decir, cambia de volumen, ¿no? Cambio volumétrico. ¿Por qué? Por su plasticidad, ingeniero. ¿Saben por qué se le... Por su plasticidad. ¿Por qué dices, Joel? ¿Por qué? Porque la arcilla, cuando está en presencia del agua, aumenta de volumen, ¿ya? Cuando está saturada la arcilla, aumenta de volumen y lógicamente adquiere esa propiedad de la plasticidad. Por eso es que aquí en Pucará hacen lo que se denominan los toritos de Pucará, ¿no? Por la plasticidad se le puede dar cualquier forma, ¿no? Es lo que utilizan los niños, ¿no? De primaria, creo que utilizan la plastilina, ¿no? Entonces, igual que la plastilina, entonces la arcilla cuando está saturado tiene esa particularidad de que se puede moldear, ¿ya? Entonces, cuando la arcilla está saturada, o sea, en presencia del agua, aumenta el volumen. Y cuando no está con el agua, disminuye el volumen. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que tener bastante cuidado cuando ustedes van a utilizar, de repente, se cuenta, ¿no? En la historia, ¿no? De construcciones,
de que varias viviendas han colapsado por este cambio volumétrico de la arcilla. Es decir, ¿no? Hay veces la cimentación, todo eso se hace con arcilla húmeda. Y si este nivel freático baja, o sea, se queda completamente, es un ambiente seco, entonces la arcilla pierde el volumen y toda la cimentación puede fracasar, ¿no? A eso se denomina el cambio volumétrico de la arcilla. Nunca se olviden esto. Cuando está en agua, aumenta el volumen. No está presente el agua, disminuye el volumen. A ese fenómeno se le conoce como el cambio volumétrico de la arcilla. Cambia de volumen. O sea, a veces tiene bastante volumen y a veces disminuye su volumen cuando no está con el esto. ¿Ya? Eso ténganlo bastante presente. ¿A qué cosa se denomina el cambio volumétrico de la arcilla? Es eso. Presencia del agua, aumenta. No hay agua, disminuye el volumen. ¿Ya? Entonces, aquí efectivamente le corresponde para el JA4. Le corresponde. ¿Ya? Luego, veamos ahora para, ya hemos visto el JA, ¿no? JA, ahora el JB doble. ¿Cuánto de puntaje le corresponde para el JB doble? 0.66, ingeniero. 0.66. Afluencia a presión media con lavado ocasional de los rellenos de las discontinuidades. Entonces le corresponde 0.66. Y para el SRF, ¿cuánto le corresponde? ¿Cuánto le corresponde para el SRF? ¿Cuánto le corresponde? Le corresponde 7.5, ingeniero. A ver, vamos a ver el enunciado. Dice el SRF. Dice terreno en bloques muy fracturados. Terreno en bloques muy fracturado, ¿no? Terreno en bloques muy fracturado. Y ahora, ¿qué le corresponde? Sería las 5, ingeniero. 5, ingeniero. 5, ingeniero. Claro, las 5.
dice terreno en bloque muy fracturado, ¿no? Y aquí la categoría E dice zonas de fracturas aisladas en rocas competentes. ¿Ya? Entonces, aquí zona de fracturas aisladas en rocas competentes, ¿no? Entonces, dice profundidad de la excavación menor o mayor o igual de 50 metros, ¿no? Como es en túneles, se sobreentiende que es una profundidad de la excavación mayor de 50 metros, ¿no? Entonces le corresponde, o también la G, ¿no? Dice, terreno suelto. Fuertemente es la G, ¿no? La G. Dice terreno suelto y fuertemente fracturado. ¿Cuál es? La G. Y la G es 5. La G es 5. Terreno suelto. Fuertemente fracturado. Entonces, el 5. ¿Y cuánto da con todos esos valores el valor de Q? ¿Cuánto da el valor de Q? 1.03. 1.03. 03, 1.03. ingeniero. Ya. Y ahora, ¿qué calificación tiene con ese 103? Malo, ingeniero, malo. Es malo, malo. Es una roca que tiene una característica muy malo, ¿no? Entonces, el Q está saliendo 103. Está en el intervalo de entre 1 y 4. Y le corresponde una calificación de malo. 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 ¿Ya? Malo. A ver. El siguiente. El siguiente. A ver. Para que se ganen 1 punto o 2 puntos para el examen. A ver, díganme el valor de Q. Están viendo esta diapositiva, ¿no? El enunciado dice, en la siguiente tabla geomecánica del Q de Barton se detallan los valores de los parámetros que se aplican para determinar el tipo de sostenimiento que debemos aplicar al macizo rocoso donde vamos a abrir una labor. Y ahí da la descripción. El RQD, 57%. Tiene una calificación para el RQD buena. El número de discontinuidades, el JN, 3 sistemas principales. El número de rugosidad,
onduladas, lisas. Número de alteración con detritos arcillosos. Y el número del agua subterránea dice es una excavación seca. El factor de reducción tiene gran cobertura. ¿Y cuánto da para el valor de Q? Ingeniero, disculpe, ¿puede mostrar la diapositiva con la fórmula del Q, por favor? Ah, ya. Ya han anotado ya el enunciado, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ya han anotado el enunciado. Entonces, la fórmula es esta. Aquí está la fórmula. Ahí está la fórmula y abajo lo que reemplazan, ¿no? Este es de otro ejercicio, ¿no? ¿Están viendo la fórmula? Sí. Ingeniero. Sí, RQD es que divide al JN por JR que divide al JA por el JW que divide al SRF. ¿Y cuánto da?
A ver, lo hacemos. A ver, Sí, ingeniero. ya, listo. A ver, Ingeniero, ¿podría mostrar el parámetro a ver. de SRF? SRF. ¿Dónde está Sí, aquí? Aquí está el SRF. Ahí está. Pero un momentito, ingeniero. Listo, gracias. Ya, a ver, lo vamos a hacer ya, si no nos vamos a atrasar, ya. A ver, dice, a ver, lo vamos a hacer juntamente con ustedes. A ver, para el RQD 57, ¿qué calificación le corresponde para el RQD 57? Media, ingeniero. Media. Media, Sí. media. Ahora, para el JN, dice 3 sistemas principales. Ingeniero, sale 0.42. No. A ver, 3 sistemas principales. 9, ingeniero. 3 familias de diablos. Sí, claro, aquí, sí. En realidad, claro, tendría que ser 9, ¿no? 9. Luego, para el JR, para el JR, 2, ingeniero. 2, ingeniero. para el JR, que dice Ondulado, liso, ingeniero. ondulado liso, ¿no? 2. 2. 2. Entonces, 2 para el JR. Ingeniero, creo. Para el JA. Ingeniero, una consulta. ¿Está manejando la diapositiva? Es que se ha No quedado se visualiza, congelada. ingeniero. Chispas, En el 137 se quedó, ingeniero. otra vez se ha congelado entonces la Ya imagen. estamos volando, ingeniero. ¿Qué? No, sí entendemos, ingeniero, solo que parece que el internet pareciera, ¿no? No, sino que aquí parece que al compartir, el problema es, parece que se baja la señal, por es que me han dicho de que tengo que, a ver, voy a abandonar la reunión, tengo que salir.
Ya, a ver, no sé si están visualizando Sí, el ingeniero. JA. Para el JA, ¿qué cosa dice el JA? Dice con detritos arcillosos. Arcillos. Ingeniero. Con detritos arcillosos. ¿Cuánto le corresponde? Detritos arcillosos es arcillas limosas, ingeniero. No, detritos son pedazos de minerales, ¿no? O sea, pedazos, detrito es, en esta parte se refiere a trozos, no de minerales, detritos, o sea, pedazos de minerales, trozos de minerales. Entonces le corresponde con detritos arcillosos. ¿Qué le corresponde? Sería la Dos, C, ingeniero. ingeniero. La G. La G. Dice fuertemente consolidados con rellenos de minerales arcillosos, ¿no? Con minerales arcillosos. Ahora, ¿por qué? Porque dice aquí espesores inferiores a 5 milímetros. Entonces, puede ser la H o la G, pero aquí la palabra clave vendría a ser detrito, ¿no? El detrito viene a ser a manera de un relleno, ¿no? O sea, decir detrito o relleno son casi similares, ¿no? Entonces, ¿por qué no le colocamos la H y sí la G? Porque como es un detrito, o sea, es un relleno de arcilla, entonces por eso que le colocamos el puntaje para A de 6. 6, ingeniero. 6. Ahora, para ya está, ACRF. ya está, el JW. ¿Qué descripción da del JW? Excavación de secas, 1, ingeniero. 1, ingeniero. Excavación, Uno ahí sería. sí, 1. Y para el SRF dice gran cobertura. Para el SRF, gran cobertura. 10, ingeniero. A ver, para el SRF dice gran cobertura. Entonces, ¿cuánto le corresponde? No se visualiza completo, ingeniero. ¿Podría subirlo un poco? Ahí. Sí, Condiciones tensionales de la roca. Dice gran cobertura. Gran cobertura.
cuánto le corresponde de puntaje a este. Hola. Le corresponde a un intervalo entre, ¿cuál vendría a ser? ¿Qué categoría? Ingeniero, ¿sería la KLM? La KLM, claro. Dice, aquí la palabra clave es una estructura muy compacta, ¿no? Es una estructura muy compacta. Por eso es que dice gran cobertura. O sea, y esto es sinónimo a que esta estructura es muy compacta, ¿no? Es una cobertura grande, igual a una estructura muy compacta. Entonces, le correspondería un puntaje que va entre un intervalo entre 0.5 y 2. 0.5 y 2. Y ¿Cuál intervalo? ¿Qué número deberíamos tomar, ingeniero, para considerar en la la fórmula? media, la media, la media, la media aritmética. Cuando dice abajo 50, abajo dice 50 a 200. Entonces, cuando da este intervalo, por ejemplo, de 5 a 50, tomamos la media. En este caso, 0.5 y 2, la media aritmética, entonces tomamos con 1. Con 1. 1.25. Y ahí ya va a salir, ya tienen todos los factores para el valor de Q. ¿Y cuánto da? 1.69, ingeniero. A ver, no sé, no tengo el resultado, cuánto va a dar, y lo ubicamos aquí. Si es, ¿cuál es el resultado de Q? 1.69, de 1 a 4 sería, ingeniero. 1.69. 69. Entonces sería muy malo, Malo. muy malo. ¿Qué? Malo sería, ingeniero. Malo sería, ingeniero. 1.69. Ah, ya, 1.69, ¿no? Entonces está en el intervalo entre 1 y 4. En ese rango está, ¿no? Entonces le corresponde un calificativo de malo, malo. Ahora, alguien dirá, ¿no? ¿Y de dónde sale estos enunciados, ¿no? Los que les he puesto aquí, porque la pregunta Ingeniero, es aquí, ¿no? ¿De dónde sale? Sí, ingeniero, ¿por qué JN? Ingeniero, ¿por qué JN es 9? ¿No es 3 sistemas que sería 12? Sí, porque 3 familias de diaclase, a ver. ese sí es 9, ingeniero, no. 9, 3 sistemas. 3 sistemas, Principales. sí. Y no especifica nada más. El JN. Aquí. 3 familias de diaclasas. Le corresponde 9. Dice el 12. Tendría que decir 3 familias y algunas diaclasas adicionales, ¿no? Que están fuera de estas 3 familias, ¿no? Entonces ahí tendría un valor de 12. Pero en este caso dice solo 3 familias. Entonces le correspondería
9. 9. 9. ¿Ya? Ahora, lo que les decía es lo siguiente, ¿no? Y cómo, o sea, ¿dónde está esta información que de este ejercicio, por ejemplo, que dice, ¿no? 3 sistemas principales, la rugosidad es ondulada lisa, número de alteración, y se coloca con detritos arcillosos. El agua subterránea es una excavación seca. Factor de reducción tiene una gran cobertura, o sea, esto se encuentra en grandes bloques, ¿no? Grandes bloques. Entonces, ¿cuál es de dónde sacan todo esto? De hacer un mapeo geológico, ¿no? De hacer un mapeo geológico, es toda esta información se tiene de un mapeo geológico. Es decir, ustedes van al campo y el RQD de repente lo han sacado por medio de una diamantina o formando en el campo un cubo, ¿no? 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de altura. Y ahí han contabilizado las diaclasas, ¿no? Y total que el ejercicio dice un RQD de 57. Eso ya no explica el ejercicio si este RQD se ha obtenido mediante una diamantina, mediante un dato que se ha obtenido en el campo, no. ¿Ya? Eso tienen que tener cuidado para el RQD, ¿no? Porque si este RQD, ¿no? Ya les he explicado, este RQD, aquí hemos visto, ¿dónde está aquí? Aquí. ¿Dónde está esa fórmula? Aquí están las fórmulas. Esto estoy ahora con la diapositiva, la 105. La 105. ¿La aprecian? Sí, ingeniero. Sí. Entonces aquí dice, ¿no? El RQD, ¿cómo se obtiene? Se obtiene ¿de qué? Es igual a 115. Eso es un número constante. Menos 3.3 por el J sub B. ¿Qué cosa es el J sub B? Es el join volumétrico. Y este J sub B, ¿qué cosa es? Viene a ser la sumatoria del eje X, del eje Y, del eje Z, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se les puede decir en un ejercicio, para el eje X se ha contabilizado para el eje X 5 discontinuidades, 5 diaclasas. Para el eje Y, 5. Para el eje Z, 5. 15. Entonces, multiplicamos 3.3 por 15. Por 15. Y 115 menos ese producto. Y ahí sacamos el valor del RQD. A ver, háganlo.
115 menos el producto de 3.3 por 15. ¿Cuánto da? 65. 65.5, ingeniero. Para el RQD. Ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces el RQD 65. ¿Y qué calificativo le corresponde? Debe ser un regular, ¿no? Regular o sé, ¿no? Pero de esa manera sacan el RQD por medio de esta fórmula o si no, por medio de los testigos. Eso no se vayan a olvidar, ¿no? Y los testigos, ¿dónde están aquí? Aquí es la fórmula, está para los testigos. El RQD cuando ustedes hagan una diamantina. Entonces aquí tomamos la longitud de los trozos mayores de 10 centímetros entre la longitud total del sondeo, ¿no? Entonces ahí sale de esa manera el RQD, pero esto ya es para una diamantina. Lo anterior es cuando ustedes no tienen la diamantina, pero sí pueden contabilizar en el campo las diaclasas, ¿no? A ver, en el eje X he determinado 5, en Y 5, en Z 5. Hago la sumatoria. Lo multiplico por el ¿por cuánto? Lo que hemos visto aquí, por 3. Entonces, de ahí va a salir el RQD. ¿Ya? Bien, lo que quería hacer ahora, a ver, voy a avanzar un poco, es esto. Viene aquí, ¿no? Esta parte que es bien interesante aquí. El módulo de Young y el coeficiente de Poisson. ¿Ya? ¿Qué cosa es el módulo de Young y el coeficiente de Poisson? Dice, ¿y esto a qué viene? En este cuadro, en este diagrama, ¿están observando el diagrama? Es el diagrama, el número 171. ¿Lo aprecian? Ingeniero. Sí. Entonces, Ingeniero. ¿cómo? Sí. Bien, en este diagrama de esfuerzo de formación, esto está regido por la ley de Hooke. Ya hemos visto, ¿no? A mayor esfuerzo, mayor deformación. Ahora, en este diagrama van a observar lo siguiente. Entre el punto A y el punto B, entre el punto A, esa transición de A y de B, eso es lo que se conoce como el límite elástico, ¿no? El límite elástico. Es decir, es el máximo límite mediante el cual cuando se cesa el esfuerzo, la muestra va a recuperar nuevamente su forma y su volumen. Si supera este límite, entonces ya entramos al límite plástico. Pero entre A
y B, aquí se dan 2 módulos. Estos módulos son bastante interesantes. Dice, ¿qué cosa es la deformabilidad? Es la propiedad que posee la roca de alterar su forma. ¿En base a qué? En base a una fuerza externa. Entonces ya hemos visto, ¿no? Si esta intensidad es bastante fuerte, entonces la deformación será permanente o elástica. Entonces, en ese intervalo se van a dar estos 2 módulos. Primero, el módulo de Young. El módulo de Young. ¿Qué cosa es el módulo de Young? Dice, es la relación lineal elástica entre el esfuerzo aplicado y la deformación producida en la dirección de aplicación del esfuerzo. Y luego, también va a venir ahí otro módulo que se conoce como el coeficiente de Poisson, que define la relación entre la deformación no longitudinal, sino transversal, es decir, a lo largo, no en sentido longitudinal, sino su deformación transversal, que puede ser de repente circular, ¿no? Esta deformación transversal. ¿Cómo puede ser esta transversal? Puede ser en forma de un círculo, esta sección transversal. Ambas constantes se obtienen del ensayo de compresión simple, es decir, aquí en compresión tenemos que pensar que la roca está sometida a fuerzas de compresión, no de tensión, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Una roca dura con comportamiento frágil presenta mayor módulo de Young y un menor coeficiente de Poisson que una roca blanda con comportamiento dúctil, ¿no? Entonces, a ver, aquí tienen, por ejemplo, estas constantes elásticas de la, por ejemplo, aquí de varios tipos de roca, que está aquí la andesita. Ahí tienen 3, varía su módulo de elasticidad o módulo de Young entre 3 y 4 por 10 elevado a la 5, ¿no? Entonces, el coeficiente de Poisson viene a ser igual a 0.23 a 0.32. Y aquí están referenciados algunos valores de algunos tipos de roca, ¿no? En general, ¿qué cosa es el módulo de Young? Dice, para materiales cuya longitud es mucho mayor que el ancho.
por ejemplo, una varilla de acero, ¿no? Ahora alguien dirá, y para rocas en una sección delgada, en el laboratorio. Entonces, ¿a qué cosa es igual este módulo de Young? Es igual al esfuerzo longitudinal, estos son esfuerzos de compresión, ¿no? Que divide a la deformación longitudinal, esfuerzo entre la deformación. Entonces, en las unidades, este esfuerzo, ¿cómo lo podemos definir? Podemos definirlo, es la fuerza por cada unidad de la sección transversal, por el área de la sección transversal, es decir, la fuerza que divide al área. Y la deformación longitudinal viene a ser igual a la deformación longitudinal que divide a la longitud total. Entonces, ahí hacemos el producto de los extremos. Entonces, la fuerza por la longitud que divide al área por el incremento de la longitud. Entonces, ¿cómo se va a expresar este módulo? ¿Qué unidades se utilizan para las rocas? Se utilizan los pascales. Pascales. Igual también a newtons por metro cuadrado. Y en el sistema inglés, libras por pie cuadrado. ¿No? Entonces lo que vamos a utilizar nosotros es newton por metro cuadrado. Esas son, o si no, en pascales. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejercicios de este módulo, tanto el de Young como el coeficiente de Poisson. ¿Y qué cosa es el coeficiente de Poisson? Dice, cuando un cuerpo es colocado bajo un esfuerzo tensionante, se crea una deformación acompañante en la misma dirección. Como resultado de este esfuerzo, de esta elongación, quiere decir prolongación, estiramiento, ¿no? Como resultado de este estiramiento por esa deformación, por ese esfuerzo, habrá constricciones en las otras dos direcciones. El coeficiente de Poisson es la relación de las deformaciones lateral o transversal respecto a la axial. Entonces, las unidades, ¿cómo lo expresamos? Deformación X entre la deformación Z. Esa es la primera. Otra, la deformación en Y entre la deformación en Z. Y esto viene a ser igual también
a la deformación transversal que divide a la deformación longitudinal. Esta última fórmula es la que utilizamos, ¿no? La deformación transversal que divide a la deformación longitudinal y siempre va a llevar el signo negativo. Siempre va a llevar el signo negativo. ¿Por qué? Porque en sentido transversal se va a alargar, pero en el sentido longitudinal se va a restringir. Se va a restringir. ¿Ya? Bien, entonces la siguiente semana vamos a hacer algunos ejercicios sobre estos dos coeficientes, estos dos módulos, y luego ya vamos a entrar a lo de que es lo de Hokan-Brown, ¿no? Otra cuarta clasificación. Bien, no sé si tendrían alguna consulta, alguna pregunta. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, Disculpe, ingeniero, no pude conectarme desde el inicio, entonces el delegado me comunicó y no sabe un lugar donde haya línea. Entonces, ingeniero, quería hacer mi nota del examen, es cosa, ingeniero. allá. ¿Cuál es tu apellido? Huanco Chambi, ingeniero. Ah, ya, justo contigo, Pin. Mira, yo no he podido ubicar ¿qué se llama? ¿Cuánto te salió en el quizzes, la nota? El quiz me salió 50% nomás, ingeniero. Pero no te sacó la nota. No. Mm, con mi correo institucional incluso entré al quiz. Sí, pues tú eres el único que está faltando en este grupo, por eso que estaba preguntando por ti urgente, urgente. Inclusive te he llamado hoy día en la mañana. Debes tener una llamada perdida en tu celular. Te he llamado entonces yo lo voy a verificar, ¿ya? Sí, ingeniero. ¿Con qué nombre estarás pues ahora en el quizzes? Porque este quizzes pues aparece Huanco y nada Mi más. segundo, Sí. a lo que yo he visto, Vladimir Chambi se puso mi nombre y mi segundo apellido. Ah, ya. Entonces, si estás al 50%, debes tener pues 10. Sí. 10 debes tener al 50%. Yo lo voy a verificar. ¿Ya? Ya, ingeniero, ya eso nomás quería poner en conocer. Sí, listo. Sí, no, yo de ti nomás por eso que he preguntado y esto. Bien, ¿alguna otra consulta? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, ingeniero. Sí. Ingeniero, el día del que entregó el examen, bueno, yo no pude estar presente en estas horas y, bueno, no supe mi nota, ingeniero. Yo también le llamé y luego le he vuelto a llamar, ya no entraba llamada a su celular. No, yo todos los días estoy con mi celular. ¿Cuál es tu apellido? Juan Coillo Mamani. Tienes 17. Ya, ingeniero, 17. muchas gracias. Sí, sí, Muchas gracias, 17. ingeniero. Sí. Ya, ¿algún otro alumno? Porque yo voy a subir notas ya este fin de semana. Sí. En mi caso, Acarapi Machaca Severo. ¿Cómo? Acarapi Machaca Severo, ingeniero, no he podido escuchar. 04.
Tiene 0,4. Ahí está en el quisis. 0,4. 0,4. Sí, 0,4. ¿Alguien más? Disculpe, ingeniero. Chaparro Rosas, ingeniero. Ya te he dado, ya creo que ya te voy a decir una vez más tu nota y te voy a bajar un punto. Tienes 20, pero por preguntar otra vez, 19 tienes ahora. ¿Ya? Si ya la vez pasada me has preguntado. 19 tienes ahora. Si me sigues preguntando, 18. ¿Ya? Listo. No, ingeniero, no entré la semana pasada, no existía la clase. Sí, pues no sé cómo tienes 20, pero ya tienes 19 ahora. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Listo, ya. Voy a controlar la asistencia. A ver un momentito. Ingeniero, buenas tardes. Sí, dime. Dime. A la casa nomás, ¿no? Sí, a ver, apaga tu micro, apaga tu micro. Bien. No. Apaga tu micro. No, estoy agarrando su cuello. Sí, chamar. ¡Ay, Camoto! Vamos rápido a la casa.